¿Puede un solo hombre cambiar el destino de todo un país? A finales del siglo XVI, Japón estaba sumido en el caos. Durante más de 100 años, poderosos señores feudales se enfrentaron en brutales guerras por el dominio del país. La traición y la sangre eran el precio del poder. Pero entonces, un hombre surgió entre las sombras, dispuesto a poner fin a la anarquía y gobernar con puño de hierro. Su nombre era Tokugawa Ieyasu, y su título se convertiría en leyenda: Shogun. Pero, ¿cómo logró este líder consolidar su dominio sobre una nación dividida? ¿Por qué Japón decidió aislarse del mundo durante más de 2 siglos? Y, sobre todo, ¿qué fue lo que finalmente puso fin al reinado de los shogun? Acompáñenos en este recorrido por la era de los shogun, una historia de poder, guerra y honor que definió el destino de Japón. El viento sopla con fuerza sobre los campos de batalla, llevando consigo el eco de los tambores de guerra. Durante más de un siglo, Japón ha sido un territorio en disputa, dividido entre clanes poderosos que buscan el control absoluto. Sin una autoridad central que imponga orden, el país se ha convertido en un tablero de guerra donde cada daimyo lucha por su propia ambición. En este escenario caótico, la traición y la estrategia son armas tan letales como las espadas de los samuráis. Pero en medio de la incertidumbre, surge un hombre que cambiará el destino de Japón: Tokugawa Ieyasu. Paciente y calculador, ha observado durante años cómo otros señores feudales se destruyen entre sí. Él ha esperado su momento, construyendo alianzas, acumulando recursos y aprendiendo de los errores de sus enemigos. Ahora, su oportunidad ha llegado. El año es 1600 y el destino de Japón se decidirá en un solo día. 2 facciones rivales se enfrentan en el valle de Sekigahara, donde más de 160.000 samuráis se preparan para la batalla definitiva. La tensión en el aire es tan densa como la niebla que cubre las montañas. Cuando finalmente los ejércitos chocan, el suelo tiembla bajo los cascos de los caballos y el choque de las espadas. Durante horas, la lucha es feroz, pero al final, la astucia de Tokugawa Ieyasu se impone. Con una estrategia impecable y la traición de algunos enemigos clave, Ieyasu consigue la victoria más importante de su vida. Con este triunfo, Ieyasu se convierte en el hombre más poderoso de Japón. Pero aún no ha asegurado su dominio por completo. Para gobernar sin oposición, necesita un título que lo coloque por encima de todos los señores feudales, un título que le conceda el derecho de decidir el destino del país. Ese título es el de Shogun, pero obtenerlo no será fácil. Aún quedan enemigos en las sombras, esperando una oportunidad para desafiar su autoridad. ¿Cómo consolidará su poder Tokugawa Ieyasu? Tokugawa Ieyasu ha ganado la batalla, pero aún no ha ganado la guerra. Japón sigue siendo un país dividido, con daimyo que juran lealtad con palabras vacías y guerreros que aún sueñan con la venganza. Para asegurar su dominio, Ieyasu no solo necesita fuerza militar, sino también legitimidad. En el año 1603, su oportunidad finalmente llega. Desde Kioto, la antigua capital imperial, el emperador le concede el título de Shogun, el comandante militar supremo de Japón. Es un momento histórico. Después de más de un siglo de guerra, el país finalmente tiene un líder que promete paz y estabilidad. Pero el título de Shogun no es solo un honor simbólico, es el poder absoluto, la capacidad de gobernar Japón con puño de hierro. Desde su nueva capital, en Edo, la ciudad que con el tiempo se convertirá en Tokio, Ieyasu establece las bases de un régimen que durará más de 2 siglos. Para mantener el control, impone un sistema implacable. Los daimyo deben viajar regularmente a Edo y dejar a sus familias como rehenes, asegurando así su lealtad. La guerra entre clanes queda prohibida y cualquier rebelión es aplastada sin piedad.
Pero el dominio de Ieyasu no está completamente asegurado. Algunos enemigos aún conspiran en las sombras, esperando su oportunidad para desafiar al nuevo shogun. Además, la presencia de extranjeros en Japón introduce nuevas amenazas e ideas que podrían desestabilizar su régimen. Mientras el shogun impone su orden, los barcos europeos siguen llegando a las costas japonesas, y con ellos una influencia que cambiará el país para siempre. Las olas rompen contra los acantilados de las islas japonesas. En el horizonte, las velas blancas de los barcos europeos se recortan contra el cielo. No es la primera vez que extranjeros llegan a estas costas, pero su presencia comienza a inquietar al nuevo régimen. Los portugueses, los españoles, los ingleses y los holandeses han traído algo más que especias y mercancías. Han traído religión, armas y nuevas ideas. Desde mediados del siglo XVI, los misioneros jesuitas han convertido a miles de japoneses al cristianismo, incluyendo a algunos daimyo influyentes. Para el gobierno de Tokugawa, esto representa un problema. ¿Pueden estos señores feudales ser verdaderamente leales al shogun si su fe está puesta en un dios extranjero? Al mismo tiempo, los mercaderes europeos han introducido armas de fuego que han cambiado la forma de hacer la guerra. Un ejército samurái ya no depende solo de la destreza con la espada, sino de la pólvora y los mosquetes. Tokugawa Ieyasu observa esta situación con desconfianza. No le agrada la idea de una influencia extranjera que escape de su control, pero por ahora la tolera. Sabe que los comerciantes traen riquezas y que las armas pueden ser útiles para sofocar rebeliones. Sin embargo, en las sombras, algunos de sus sucesores ya están considerando medidas más drásticas. Mientras los barcos siguen llegando a las costas, el Japón de los samuráis enfrenta un dilema. ¿Debe abrirse al mundo o proteger sus tradiciones a cualquier costo? Las calles de Edo están llenas de samuráis con sus katanas al cinto, caminando con la cabeza en alto. Pero en este nuevo Japón, gobernado por el shogun, ser un samurái ya no significa solo pelear en la guerra. Con la unificación del país, muchos guerreros se ven obligados a adaptarse a una nueva realidad. Un mundo donde la espada ya no es la única forma de demostrar lealtad y honor. Para mantener el orden, el gobierno Tokugawa impone un estricto código de conducta, el Bushido. Más que un simple conjunto de reglas, el Bushido define la vida de un samurái. Un guerrero debe ser leal a su señor hasta la muerte, vivir con disciplina, rechazar el miedo, y si es deshonrado, solo le queda una salida, el seppuku, el suicidio ritual. Pero en este nuevo orden, no todos los samuráis encuentran su lugar. Sin guerras que pelear, muchos quedan sin propósito y sin sustento, convirtiéndose en ronin, samuráis sin amo. Algunos buscan trabajo como mercenarios o guardaespaldas. Otros se ven obligados a abandonar su espada y convertirse en comerciantes o artesanos. Sin embargo, hay quienes eligen el camino del crimen, sembrando el caos en los caminos del Japón de los Tokugawa. Mientras el país entra en una era de paz forzada, una pregunta resuena entre los samuráis. ¿Puede un guerrero existir sin la guerra? El shogun ha logrado pacificar Japón, pero su mayor desafío aún está por venir. Para asegurar su dominio, debe tomar una decisión que cambiará la historia del país para siempre. El puerto de Nagasaki, una de las pocas puertas de Japón al exterior, se llena de rumores. En los pasillos de los castillos de los daimyo, los murmullos crecen. El shogun ha tomado una decisión radical: cerrar Japón al mundo exterior. A lo largo de los años, la influencia de los europeos se ha vuelto peligrosa. Los misioneros han convertido a demasiados japoneses al cristianismo y algunos daimyo han comenzado a desafiar la autoridad del gobierno central. Además, Tokugawa y sus sucesores han observado lo que sucede en otras partes del mundo. Los imperios europeos no solo comercian, también conquistan. Si Japón no actúa ahora,
podría convertirse en la próxima colonia extranjera. Así nace el Sakoku, la política de aislamiento total. A partir de 1639 se prohíbe la entrada de extranjeros y la salida de japoneses del país. El cristianismo es perseguido y eliminado, y cualquier persona que trate de introducir ideas o productos del exterior es ejecutada. Solo un pequeño grupo de comerciantes holandeses puede seguir operando en la isla artificial de Dejima, en Nagasaki, bajo estricta vigilancia. Japón se cierra al mundo y durante más de 200 años su cultura, su economía y su política se desarrollarán sin influencia extranjera. Los samuráis seguirán existiendo, pero su rol cambiará. La paz traerá estabilidad, pero también estancamiento. Nadie dentro del país lo sabe aún, pero este aislamiento no durará para siempre. Un día, barcos de guerra llegarán desde el otro lado del océano, y con ellos una nueva era comenzará para Japón. Durante más de 250 años, los shogun de la dinastía Tokugawa gobernaron Japón con mano firme. Su sistema de control mantuvo la paz, pero también congeló el desarrollo del país. Mientras el mundo cambiaba con revoluciones, descubrimientos y avances tecnológicos, Japón permaneció en su propio tiempo, inmóvil bajo el peso de sus tradiciones. Sin embargo, el legado de los shogun no desapareció. El código de honor de los samuráis, la organización social impuesta por los Tokugawa y la cultura desarrollada durante el aislamiento todavía forman parte de la identidad japonesa. Incluso después de la apertura forzada del país en el siglo XIX, cuando el mundo finalmente llamó a su puerta, Japón no olvidó sus raíces. Hoy, la era de los shogun sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. Es una historia de guerra y estrategia, de disciplina y sacrificio, de un país que luchó por mantener su independencia a cualquier costo. Es la historia de un Japón que, aunque haya cambiado, nunca ha dejado atrás el espíritu de sus antiguos guerreros. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.